El día 13 de junio del año 2022, el presidente de la República sancionó la Ley 2213, mediante la cual se adoptan como medidas y legislación permanente las disposiciones contenidas en el decreto 806 del 4 de junio del año 2020. Recordemos que para tal oportunidad, mediante la expedición de este decreto, se realizaron modificaciones a algunos de los trámites procesales en las jurisdicciones civil, familia, laboral y contencioso administrativo. Igualmente, mediante el mencionado decreto, en su momento se estableció la posibilidad y prevalencia de la realización de actuaciones judiciales y audiencias con ayuda de los medios tecnológicos, es decir, por medios virtuales. Sin embargo, a pesar de que la Ley 22.3 tiene por objeto establecer como normatividad permanente o legislación permanente los mandatos del decreto 806 de 2020, esta no se encargó únicamente de transcribir los mismos, sino que realizó ciertas precisiones y ciertas modificaciones de acuerdo a las necesidades actuales. En primera instancia, debe resaltarse la posibilidad que contempla esta legislación para acceder, para acercarse a las sedes judiciales con la finalidad de que sean atendidas las solicitudes y requerimientos. Igualmente, esa posibilidad va hasta el punto en que las personas que no cuenten con los medios tecnológicos, con los medios de conectividad necesarios para hacer parte de las diferentes actuaciones, de las diferentes etapas procesales, puedan contar, se les pueda garantizar ese acceso a la administración de justicia. Otra de las características que debe resaltarse al interior de la ley 2213 es que el artículo primero de la misma estableció que es aplicable a las jurisdicciones civil, de familia, laboral, contencioso administrativa, a las actuaciones administrativas de entidades públicas que cuenten con funciones jurisdiccionales y a los trámites arbitrales. A pesar de que en esa primera parte no se estableció nada en lo que respecta a la jurisdicción penal, el parágrafo cuarto del artículo primero se encargó de establecer la posibilidad del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en materia penal y penal militar cuando el magistrado o juez de conocimiento evidencie su viabilidad o establezca la necesidad de hacer o no uso de ellas. Esta decisión debe ser adoptada por el juez o magistrado mediante auto que no es susceptible de recursos. Otra de las novedades que trae la ley 2213 de 2022 es la posibilidad de practicar audiencias en forma presencial en la etapa probatoria. Para ello, ha establecido el legislador que con la finalidad de garantizar la seguridad, la fidelidad y la inmediatez en la práctica de las pruebas, el juez de oficio o a petición de parte pueda ordenar llevar a cabo las audiencias en forma presencial. Cuando esta decisión se toma con base a una petición de parte, dicha petición debe ser presentada en forma sustentada, en forma motivada, es decir, justificando las razones que exigen la necesidad de llevar a cabo dicha audiencia en forma presencial. Esto en materias de derecho civil, de derecho de familia, de derecho laboral, de derecho contencioso administrativo. Para la jurisdicción penal existe un mandato diferente, por cuanto el legislador estableció que el juez, cuando considere, también de oficio podrá hacerlo, pero cuando una de las partes del proceso penal lo solicite, no se verá en la necesidad, en la obligación de sustentar o motivar su solicitud y por el contrario, el juez estará obligado a decretárselo de esa forma. Otra de las modificaciones que se presenta en la Ley 2213 de 2022 corresponde al momento en el cual comienza a correr el término luego de una notificación personal. Pues si bien en su momento el decreto 806 de 2020 establecía que la notificación personal se entendía surtida 2 días después
del envío de la comunicación y que el día siguiente comenzaba a correr el término, dicha disposición fue revisada por la Corte Constitucional y en sentencia C-420 del 2020 se estableció su exequibilidad condicionada. Por esta razón, el texto actual de la Ley 2213 responde a los mandatos señalados en su momento por el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, señalando que el término comienza a correr a partir del momento en que quien envió el mensaje reciba el acuse de recibido o exista otro medio mediante el cual se pueda establecer que efectivamente el destinatario tuvo acceso al mensaje de datos. Finalmente, en lo que respecta al resto de la ley, debe resaltarse que la misma corresponde a los mandatos que existían en el decreto 806. Así pues, el deber de las partes y los apoderados de informar su dirección de notificación electrónica en forma continua, el remitir las comunicaciones y memoriales a todas y cada una de las partes del proceso continúa existiendo. Igual situación ocurre en materia de poderes en la cual el legislador ha establecido que no existe la necesidad de firma manuscrita, de firma digital, de presentaciones personales para conferir poderes especiales cuando estos son remitidos por medios tecnológicos. Igual situación ocurre en el requisito adicional de la demanda exigido por el decreto 806 de 2020, consistente en el envío simultáneo o previo del escrito de demanda y sus anexos a la parte demandada y su acreditación al momento de la radicación de la misma, so pena de incurrir en inadmisión de la demanda. Debe recordarse que esta obligación, encabezada de la parte demandante, no únicamente se presenta al momento de la radicación de la demanda, sino que también debe cumplirse en el evento de presentarse subsanación a la misma. En materia de apelación de sentencias en la jurisdicción de familia y civil, a partir del 5 de junio del 2022, con la desaparición del decreto 806 de 2020, se encontraba vigente el trámite establecido en el artículo 327 del Código General del Proceso. Sin embargo, con la expedición de la Ley 2213, se retoma nuevamente ese procedimiento que se había establecido mediante el decreto 806, estableciéndose que una vez ejecutoriado el auto que admite la apelación, se concederá traslado al recurrente por el término de 5 días, posteriormente al no recurrente por el mismo término, y la sentencia de segunda instancia se proferirá por escrito y se notificará por estados. Únicamente en los eventos y con las previsiones establecidas en el artículo 327 para el decreto de pruebas en trámite de segunda instancia, se convocará audiencia en la cual se sustentará el recurso de apelación luego de haberse practicado las pruebas decretadas, se oirán las alegaciones de las partes y se proferirá la sentencia. En materia de derecho laboral, al igual como ocurrió en la jurisdicción civil y de familia, con la desaparición del decreto 806 de 2020, volvieron a tener vigencia las disposiciones referentes a la apelación de sentencias, autos y trámite de consulta contenidas en el Código Procesal del Trabajo. Sin embargo, con la Ley 2213 de 2022, este trámite se reguló estableciendo que una vez ejecutoriado el auto que admite la apelación a la consulta, se debe correr traslado a las partes por un término de 5 días, primero al recurrente, luego al no recurrente, cuando nos encontramos frente a apelación, y luego de ello se proferirá la sentencia por escrito. Cuando existe la necesidad y la viabilidad de decretar pruebas en el trámite de segunda instancia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 83
del Código Procesal del Trabajo, el juez o magistrado de segunda instancia deberá de fijar fecha y hora para llevar a cabo dicha audiencia, en la cual se practicarán las pruebas decretadas, se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.